Buen día. Hoy vamos a hablar de redefiniendo la masculinidad. Vamos a conectarnos con Néstor González. Por aquí lo voy a buscar para ver si nos podemos conectar con él. Aquí está. Por aquí lo vamos a invitar. Don Néstor. Pero mientras que él se conecta, pues le damos gracias a las personas que van llegando, que van viendo. Hoy vamos a hablar de redefiniendo la masculinidad. Quiero agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo gratamente desde Argentina, desde México, desde, pues, efectivamente desde Colombia, de diferentes partes de Latinoamérica y también desde España. Lamentablemente los españoles a esta hora están dormidos, a menos que estén por ahí parrandeando, rumbeando. Estoy esperando por aquí que don Néstor se nos pueda conectar, porque hoy vamos a hablar de redefiniendo la masculinidad, que son todas las creencias, percepciones, juicios que tenemos referente a lo que consideramos el masculino, que muchas veces tenemos inconvenientes por esas creencias. Por aquí me dice que no se ha podido conectar. Don Néstor, cuénteme si se puede conectar, si no se ha podido conectar. Déjenme, yo miro por acá, a ver si lo encuentro por acá, a ver qué es lo que le está pasando. Eh, Aquí estamos. Igual por aquí dice don Néstor, hola, hola, don Néstor, ahí lo estoy viendo que está ahí. Por favor, me confirma si le llegó la invitación. Ya lo vi acá. Ahora sí, ya lo vi. Este tema de la tecnología a veces también nos habla. Pero bueno, aquí estamos. Vamos saludando a las personas que se están conectando. Don Néstor, ¿cómo estamos? David, ¿qué ha habido? ¿Cómo va? ¿Cómo va su buena vida? Aquí viéndome el despeluque. Bueno, eso es bueno que esté despelucado porque pues hoy viernes a esta hora, Toca como lo despelucarse. decíamos, 8 de la noche Colombia, 10 Argentina, 7 México. Le estaba dando, don Néstor, la bienvenida a la gente. Le cuento que en este canal de Maestría de Renacer tenemos seguidores en Argentina, tenemos seguidores en México, tenemos seguidores en Colombia, en Estados Unidos, en España. Y es muy grato pues poder comunicarnos gracias a todas estas tecnologías con todas estas personas que nos ven, que nos siguen y que hoy vamos a hablar de un tema bien bonito que es redefiniendo la masculinidad y que lo tenemos hoy usted aquí para que nos hable un poquito de este tema, pero primero cuénteme cómo está hoy. Muy bien, con muchos movimientos, con muchas visitas de gente importante aquí en mi café con Los Ángeles, que por supuesto es el café de todos. Entonces, bonito, bonito, bonito. Qué bueno lo que está diciendo y pues invitar a las personas que están en Colombia, que están en Bogotá. Néstor tiene un café que está situado, nos dice don Néstor, ¿por dónde es que está? En el barrio El Batán, en la 127 con Autopista Norte. Bueno, entonces las personas que quieran ir a visitarlo, bienvenidos. Es bien interesante, pueden tomarse un café, pueden recibir un mensaje. Néstor trabaja con todo relacionado con Los Ángeles. Siempre hay un mensaje para nosotros que nos va guiando en este caminar. Y aquí seguimos viendo la gente que se va conectando, que van saludando. Y aquí los vamos viendo. Don Néstor, y cuénteme, ¿usted qué pensó? Parece que esto es como tratar de hacerlo charladito y cortico, más que hoy es viernes, para Claro. que las personas se puedan tomar un café, hoy no con Los Ángeles, sino con usted, más con vísperas aquí en Colombia de festivo, que mañana tenemos festivo, la celebración de nuestra querida independencia. Pero Independencia, sí. vamos, entremos al grano. Cuénteme usted qué pensó cuando le hablamos de este tema de redefiniendo la masculinidad. Bueno, pues digamos que fue un tema interesante porque vengo también en un proceso justamente de conectarme con mi masculinidad. Y el hecho de decir conectarme con mi masculinidad no quiere decir que no la tenga, porque finalmente todos tenemos las dos energías, tanto la masculina como la femenina, pero
Eh, Cuando uno define la masculinidad como esa energía de, de hacer, de entregar, de proveer, de iniciar, de, de hacerse responsable de muchas cosas, pues primero, cuando uno identifica plenamente esto, pues comienza uno a darse cuenta de una serie de procesos, de vivencias y de experiencias donde la masculinidad estaba un poco lesionada desde mi lugar y había que redefinirla, había que trabajar en ella, justamente porque en el proceso del empoderamiento y del emprendimiento que tengo, pues era muy importante lograrlo, encontrar en mí mismo la energía y la posibilidad de hacer que las cosas sucedan. Ahí, Entonces, es bien interesante el tema. ahí hay un punto bien importante que toca usted, Néstor, y tiene que ver con que muchas veces confundimos que esa energía masculina tiene que ver con la sexualidad. Así es. Y es importante encontrar que en todos nosotros hay un yin y hay un yang, o hay un femenino y hay un masculino. Y en muchas ocasiones, independiente de nuestra sexualidad, que es otro cuento totalmente aparte, vemos que hay personas que tienden a tener un masculino más alto, ¿sí? Uno puede ver mujeres que tienen un masculino mucho más alto, inclusive uno puede ver hombres que tienen un masculino más, o sea, más bajo. Y uno muchas veces en las consultas y en la terapia, cuando uno le dice a la gente, venga, hay que trabajar su masculino, ¿sí? Entonces cuando usted dice, es que yo estoy trabajando en mi masculino, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo hace uno para trabajar el masculino? Bueno, pues primero, eh, quizás como todo, primero hay que aceptar. Y, y, y lo que yo primero acepté fue que mi masculino lo tenía muy apagado por muchas cosas, por experiencias de niño, por miedo. eh, de hecho, alguna vez hice un ejercicio dentro de los arquetipos a los que yo, justamente por la creencia que usted habla ahorita de que se tiene del masculino, me apareció un arquetipo en mi rueda arquetípica que se llama la doncella. Y entonces yo no quería esa doncella en mi vida, por el mismo masculino, o sea, ¿cómo voy a ser yo una doncella? Y entonces le hacía mucha resistencia hasta que me tocó aceptar que esa doncella existía en mí. ¿Y cómo era esa doncella? Pues buscaba que todo el mundo me ayudara a hacer las cosas, que me resolviera muchas cosas y de mi vida cotidiana, además, de poner un cuadro, de arreglar un televisor. Entonces yo llamaba a un amigo y él venía y me hacía todo. Entonces yo era la doncella y tenía un príncipe que venía y me ayudaba a hacer las cosas. O sea, siempre Y había que salir a buscar, había que salir a buscar en otro quien me resolviera ni mis siquiera, situaciones. ni siquiera ir a buscar, porque yo no salía a buscar, yo sabía que esa persona existía y simplemente llamaba y venía. Entonces, obviamente sin querer, mi amigo, pues él resolvía las cosas, pero no me estaba haciendo mucho bien. Y, y dentro de esa energía masculina no consciente, pues yo siempre quería ser un empleado. Me daba miedo emprender, porque quería que otros me sostuvieran. De hecho, yo vine a salir de mi casa a los 40 años y todo porque Don Néstor, pero venga, vamos por mi partes, porque mamá es que usted está me tocando echó. temas bien importantes ahí, como lo que usted acaba de decir, uno el buscar afuera, ¿sí? Y ese es el tema del masculino, porque la gente muchas veces uno distorsiona esos temas, y eso es lo que usted dice, cuando yo busco afuera es porque estoy buscando a alguien que me haga, a alguien que me resuelva, ¿sí? Y ahí es donde falta esa fuerza de la masculinidad, ¿sí? Ahí es donde falta esa energía del masculino en uno, porque podría ser uno el que salga, como quien dice, a cazar, Tal ¿sí? cual, Soy yo el que busco, soy yo el que voy, encuentro, miro y veo cómo resuelvo las situaciones sin necesidad de tener a alguien más que me las resuelva. Y aquí puede haber más de una persona conectada
que le sucede eso, que siempre está buscando que alguien le resuelva, que siempre está buscando en eso. Y ahí acaba de decir usted algo que nos ayuda mucho y es, eso es una de las primeras cosas para uno darse cuenta de cómo empezar a trabajar ese masculino. ¿Sí? O sea, como esas campanadas que empiezan a sonar. Es muy importante decirle a los que nos están oyendo que si tienen preguntas o algo, con mucho gusto las pueden ir haciendo, que pueden ir participando, que no se nos vuelva tampoco esto un monólogo de nosotros dos, sino que los que se sientan que están viviendo así, cuántos de ustedes que están aquí conectados, sienten que siempre tienen que buscar a alguien que les resuelva las cosas, sienten que siempre están buscando afuera para que les solucionen. Es importante también que nos compartan porque de eso se trata este ejercicio y estos envíos. Don Néstor, pero vuelvo al punto suyo y usted toca otro tema bien importante para descubrir y redefinir esa masculinidad. Y es el tema, es que yo vine a salir a los 40 años de mi casa. Y pienso que usted no es el único que salió a los 40 años de su casa, porque ahí es donde uno dice, falta esa energía masculina, falta ese tema, y como usted lo decía, el universo le estaba mostrando a usted que había una doncella dentro de usted, pero usted no entendía que era esa doncella y usted no comprendía la fuerza o la energía que debía trabajar. Pero cuéntenos un poquito de eso, de cómo fue ese cuento que salió a los 40 años de su casa. Pues que nos pasa a muchos seguramente que el argumento es, no, pues ¿cuál es el afán de ir a buscar otro lugar? Si yo en la casa tengo todo, yo ayudo, entonces ¿cuál es el problema? Pero justamente el problema es que uno no se está haciendo responsable de uno mismo. Y ahí viene la energía masculina. La energía masculina que uno escucha que es el proveedor no es proveer necesariamente a una pareja o a unos hijos o a otras personas, es proveerse a uno mismo, es hacerse responsable de uno mismo. Y mi mamá un día me dijo, venga, usted ya no está como muy grande para que tenga su propio apartamento. Parece, y literal me lo dijo, parece un bombril. Entonces, listo. Mi mamá me dijo, compre un apartamento, tenga sus propias cosas, hágase responsable de su vida. Y Pero gracias a Néstor, mi mamá de una verdad. pregunta ahí, ¿por qué a los 40? O sea, ¿por qué había que esperar hasta los 40? Le digo porque hay muchas personas y estos son los casos que me gustan porque a consulta llegan muchas personas y dicen, pegados de lealtades, es que yo tengo que cuidar a mi mamá, o sea, hay una justificación detrás. Y la justificación detrás muchas veces es, no, es que mi mamá está sola y entonces, ¿cómo voy a dejar a mi mamá sola? Porque siempre estamos responsabilizando al otro. No, hay muchos argumentos y el argumento mío era, pues si yo estoy cómodo aquí, ¿cuál es el afán? Pero realmente lo que había detrás es que yo no quería hacerme responsable de mí mismo. De eso le he tenido mucho miedo. Y hoy en día, por más que yo me fui de la casa, tuve mi apartamento, empecé a tener mis cosas y todo, siempre quise depender de un trabajo, siempre quise ser empleado, que no está mal, por supuesto, pero luego la vida me logra que me echen de un trabajo, después de 30 años me echan de un trabajo y me toca a mí comenzarme a ser responsable de mí mismo, o sea, nadie me va a pagar, soy yo el que tengo que proveer. Entonces, Ahí, ahí toca usted otro tema muy bueno, y es porque yo le digo siempre a la gente en las consultas, mire, el universo le habla a uno, ¿sí? Dios le habla a uno, y le ponen a uno las señales, y le ponen a uno las señales, y uno se hace como el pendejo, ¿sí? Porque uno no quiere como aceptar. Entonces, como lo dice usted, primero su mamá le dice a los 40 y me imagino que de ahí para atrás tuvo que haber tenido más de una señal, pero usted no la quería escuchar. Porque la gente le pregunta a uno en estos casos, le dice, pero ¿cómo escucho las señales? O sea, yo le pregunto a Dios, yo oro, pero yo no entiendo, yo no veo las señales que me están diciendo para que yo tome una decisión. Y mira lo que usted decía, usted toma una decisión, pero no es porque usted la haya tomado, porque su mamá lo empujó a tomar la decisión, porque me imagino que ya en su camino había tenido más de una señal y usted no había tomado la decisión. Entonces su mamá lo empuja y cuando uno dice su mamá es porque Dios lo está empujando ahí y usted toma la decisión obligado, ¿sí? Y fuera de eso, a pesar de eso, el universo se da cuenta que usted todavía no tiene la capacidad suficiente para tomar sus decisiones e incrementar ese masculino que lo lleve con esa fuerza de tomar una decisión. Entonces lo tienen que echar del trabajo, ¿sí? Para que usted todavía siga pensando y diciendo, a ver, ¿para dónde más me van a mandar?
qué más es lo que quiere. Y eso es lo que yo le digo a la gente en las consultas. Digo, venga, es que usted no ha escuchado el mensaje, ¿de qué otra manera quiere usted que se lo digan? ¿Cómo quiere usted que le den las pruebas y que le den las cosas? Porque uno lo que hace normalmente es renegar. Entonces uno renegaría y diría, mi mamá es una mala porque mi mamá, ¿cómo se le ocurre echarme de mi casa, echarme de su casa? Si yo soy su hijo amado, entonces tengo que buscar un responsable afuera. Y después reniego y digo, ¿cómo me echan del trabajo? ¿Sí? Si en el trabajo, como lo dijo usted mismo y su asombro es, después de 30 años me echan. O sea, ¿cómo se les ocurre echarme a mí? Mm. Y es donde uno dice, no fueron ellos los que lo echaron, fueron ellos los que le hicieron un favor, porque si efectivamente no lo hubieran echado, si su mamá no lo hubiera echado de la casa, pues usted no estaría hablando de esto hoy, usted no hubiera entendido la importancia de redefinir su masculinidad, de definir esa energía masculina. Tal cual. Pero, pero creo que es importante también que, que quienes nos están escuchando acá sepan que todo llega en su momento. O sea, no hay que afanarse en términos de angustiarse porque las cosas no han Mañana sucedido más de uno sale y se va de la casa. tal cual. No, todo va llegando justo en su momento. O sea, yo he hecho las cosas como las he tenido que hacer y si me he demorado, todo ha sido un aprendizaje. Todo ha sido importante para ir eh, llenándome de la sabiduría que necesito. Hoy soy agradecido con todo lo que ha pasado, con la echada de mi mamá, con la echada del trabajo, con el reconocimiento mismo que estoy haciendo, el reconocer que había una doncella en mi vida, el reconocer que soy yo el que me tengo que hacer responsable de cada una de mis acciones, que la fe y la angustia también es una responsabilidad mía. Ahí viene todo ese proceso y la redefinición justamente de la masculinidad, porque mi energía en algún momento también quiso ser víctima de las circunstancias de otras personas, pero hoy en día entiendo que yo no soy víctima absolutamente de nada y que yo soy justamente responsable si me asusto, si me da miedo y empiezo a tomar conciencia. Todos estos años le sirven a uno es para sumar sabiduría y elevar su nivel de conciencia. Y nos pasa absolutamente a todos. Don Néstor, y ya cuando uno ve, porque es bien, bien curioso, digamos que todos estos temas le encantan a las mujeres, ¿sí? Y las mujeres son de las que más salen a reconocer todos estos temas, pero yo como mujer, ¿cómo puedo redefinir mi masculinidad? Porque muchas de ellas están escuchando y pueden decir, no, este tema no tiene nada que ver conmigo, y era algo de lo que usted decía, todos tenemos ese masculino y ese femenino. ¿Qué podría usted decirnos un poquito desde su experiencia para las mujeres que están hoy aquí también escuchando este tema? Pues vea, nosotros, bueno, he tenido contacto con muchas mujeres en términos de trabajo y de todo este tema espiritual, porque además del café, pues tenemos el tema de la Escuela de Ángeles y aquí he visto que se han sumado a esta reunión que tenemos hoy unas exalumnas. Eh, la masculinidad de la mujer es justamente hacerse responsable de de su propia realidad, porque nos han enseñado a todos los seres humanos que la mujer, entre comillas, debería depender del hombre. Y eso, por supuesto, ha venido cambiando. Pero muchas mujeres también han comenzado a redefinir, no a resistirse al masculino, sino a trabajar su propio masculino, que es bien distinto, porque no es pelear contra el hombre, no es anular al hombre, no es decirle yo puedo, sino que ellas mismas se hagan responsables de de la realidad que quieren vivir. Y entonces comienzan a transformarse. Y seguramente en su camino encuentran muchas veces que la persona con la que se han acompañado durante muchos años no es la persona porque le habían entregado a él el poder de crear la realidad de ellas.
y comienzan justamente a apartarse, pero en términos de conciencia, porque la masculinidad, la energía masculina en las mujeres es hacerse cargo de su propia realidad como ser, no como etiqueta que tenemos, mamá, empleada, hija, no, como ser, como un ser energético. Don Néstor, y cuando usted dice eso, como aprender a reconocerme, ¿sí? A aprender como aceptarme, es lo que le estoy entendiendo de este punto frente a las mujeres y frente al tema de redefiniendo la masculinidad. Cuando a usted lo sacan de su casa, cuando a usted lo sacan de su trabajo, ¿qué reconoce usted? O sea, ¿qué se dio cuenta usted? Yo me di cuenta que justamente que tenía que hacerme responsable de mi propia realidad, la realidad que estaba viviendo en ese momento, me fuera de la casa, me sacaran del trabajo, es qué quiero hacer con esta realidad que estoy viviendo ahora. ¿Armo un caos? ¿Me vuelvo una víctima? ¿O la aprovecho, encuentro las oportunidades y comienzo a crear la realidad que yo quiero vivir? Y ahí es cuando yo me hago responsable, porque yo podría justamente llamar a mis amigos y decir, ahora qué hago, ayúdenme, no sé qué hacer. Entonces, obviamente todos los amigos vienen y tratan de ayudarlo a uno, que a veces eso no le hace ni a uno bien, porque si vienen a solucionarle a uno las cosas, no le permiten a uno hacerse responsable de su propio poder. Ahí usted acaba de decir algo bien importante porque es que cuando nos dan la espalda o creemos que nos dan la espalda, como usted lo acaba de decir, sentimos como que si nos hubieran abandonado y empezamos a victimizarnos más y empezamos a decir que es culpa del uno porque mi amigo no estuvo aquí, porque el otro no estuvo aquí, porque fulano no estuvo aquí, pero ¿cómo hago yo para trabajar eso? O sea, porque eso es lo que la gente más viene a terapia a preguntar. Y dicen, venga, deme la pastillita, me tomo 4 pastillas a ver si esto me soluciona el problema. ¿Sí? Eh, David, todo tiene que ver con la aceptación. Si yo me angustio porque siento que me están abandonando, digamos que llega ese episodio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Todo el mundo me abandonó, todo el mundo me da la espalda. Lo importante ahí es tener un momento de aceptar lo que está pasando. Cuando yo acepto la realidad en la que estoy, empiezo a observarme y a darme cuenta qué tan responsable soy yo de toda la situación. Mis palabras tienen poder para crear la realidad. Yo puedo decir, sí, todo el mundo me abandonó, pero a lo mejor no, porque todos tienen que cumplir también con sus propósitos. Y yo tengo que hacerme responsable de mi propio propósito. Entonces es ahí cuando empiezo a trabajar. Muchas veces uno también le dice a los amigos, oiga, venga, de verdad, gracias, cosa que no nos han enseñado mucho a dar gracias, porque me dejaron solo, porque me permití justamente darme cuenta de cuáles eran mis habilidades, qué tenía que hacer, cómo tengo que trabajarlas. Una cosa es pedir ayuda porque no soy capaz y otra cosa es pedir ayuda para que me aporten ideas, por ejemplo, para que me permitan ver luz, para que me permitan reconocer mi propia sabiduría y que yo me haga responsable de esa realidad que quiero vivir. Qué bonito, Néstor, lo que dices, y quiero ser un poco, digamos que incisivo en esta parte, porque es lo que la gente llega y la gente quiere respuestas, ¿sí? La gente quiere soluciones. Entonces usted me dice, siéntese y acepte. Listo, yo me siento y digo, ok, acepto que me echaron, acepto que mi mamá me echó, pero me sigue doliendo. O sea, sigo con la frustración. Entonces, ¿qué me tomo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde cojo? O sea, ¿cuál es la mejor solución? Y le pregunto esto es porque, hablando de redefiniendo la masculinidad, nos damos cuenta que las mujeres son las que más tienen claridad de sus emociones, las que más tienen claridad de lo que quieren, de lo que piensan, ¿sí? Frente a lo que están sintiendo. Pero uno como hombre, que lo vean llorando, en estos días que estuvimos viendo los partidos, entonces ver a James llorando es como, ay, James está llorando. Ver un Falcao llorando, wow, Falcao está llorando. Entonces, ese tipo de cosas nos llevan a pensar y decir, no tenemos esa capacidad de expresarnos.
¿sí? Y como no tenemos esa capacidad de expresarnos, es donde uno dice felicitar a muchas mujeres que tienen esa capacidad de hacerlo. Pero entonces hoy vemos las cifras en los hombres de temas de ansiedad, de temas de depresión, de temas de unas tasas de suicidio altos en los hombres, ¿sí? Entonces uno dice, venga, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Y es donde digo yo, ¿cuáles son nuestras percepciones, creencias o juicios que tenemos frente a la masculinidad? Digamos que de ahí viene el tema de tocar este tema hoy, de redefinir la masculinidad, porque es que nos han dicho, oiga, usted no puede llorar. Entonces usted me dice, no, siéntese y acepte. Ajá, ya me senté, ya dije, listo, ya me sacó mi mamá de la casa, listo, ya me echaron. ¿Y ahora qué hago? Pues David, si nos vamos por el tema de la vulnerabilidad, todo, absolutamente todo, es, es como quizás un disco rayado, pero todo, absolutamente todo viene o es importante la aceptación. La aceptación nos lleva a tomar acción. Entonces, yo puedo aceptar que soy vulnerable. Yo puedo aceptar que sí, que esto me produce llanto y lo acepto. ¿Qué hago frente a esto? Pues lo aprovecho, me gusta y sigo llorando o me hago el duro. Es una decisión de cada uno. Y, y observar qué pasa con las decisiones que yo tomo. Si yo sé que soy vulnerable con un tema y la acepto, pero me guardo, ¿qué va a pasar con eso que estoy haciendo? Seguramente me enfermo físicamente, seguramente me lleno de ansiedad, seguramente me lleno de tensión, pues me voy a ser responsable de eso. Pero, y lo observo, y seguramente también puedo tomar la decisión de, no, yo voy a llorar. Esta película me genera llanto, voy a llorar, así tenga a mis amigos aquí al lado. ¿Qué me ayuda a Pero eso? es que si lloro, y más como usted lo acaba de decir, llorar viendo una novela o viendo una película, eso es como en mujeres, ¿no? Pues es que eso creo que son las creencias que hemos traído nosotros desde niños y obviamente que los padres traen de cuando eran niños, que uno no puede llorar porque los hombres no lloran. A mí que me afectó cuando yo era chiquito, por ejemplo, ya que vamos allá, eh, mi papá llegaba y mi hermanito y yo pues nos le trepábamos de la emoción porque él llegaba y de un momento a otro mi papá me dijo, me separó y me dijo, los hombres no se besan. Y para mí eso fue durísimo, como un niño pues. Y yo digamos que negué muchas cosas de la masculinidad, de temas de hombres por mucho tiempo, porque sentí que lo masculino me rechazó, que era mi papá, mi héroe en ese momento. Entonces yo me negaba a muchas cosas de lo masculino, pero tampoco congeniaba mucho con lo femenino. Entonces me volví muy duro conmigo mismo. No aprendí a querer, no aprendí a llorar, no aprendí a abrazar. Entonces yo era súper frío, yo era un témpano de hielo. Yo miraba mal a todo el mundo, no me gustaba ni que me tutearan. Yo nunca aprendí a tutear, por ejemplo, por eso mismo. Y eso obviamente lesionó muchísimas cosas mías. Pero en este proceso empiezo a sanar y a aceptar muchas cosas mías y a tomar decisiones frente a eso que yo estaba aceptando, que estaba rechazando. Entonces empiezo a abrazar. Nunca aprendí a tutear, pero empiezo a abrazar, empiezo a dejarme ser vulnerable por muchas Qué cosas y a bueno lo que está permitirme, diciendo bro. usted ahí, don Néstor, y es empiezo a abrazar, así como dicen, no, es que eso de llorar es para las mujeres. Entonces uno dice, y entonces eso de abrazar también era para las mujeres, o el abrazar y darnos afecto también es para las mujeres. En mi caso y con lo que le cuento, abrazar para mí era mostrarme vulnerable. Entonces no lo quería hacer. Y obviamente, pues cuando uno es niño, porque los niños son muy duros, uno creería que no, sobre todo los niños después de los 7 años.
que es cuando le dicen a uno, es que los niños no pueden llorar, tienen que jugar balón. Si le quitan una cosa, vaya, quítesela al otro muchachito. Si le dan un puño, usted dé dos puños más. Entonces lo obligan a uno a ser duro, fuerte con los otros. Y como yo empecé a negar todas esas cosas, pues yo no era ni fuerte, no era duro, no era grosero. Yo me negué a muchas cosas de esas. Y eso lesionó muchos temas en mí. Ya de adulto fue que empecé a permitirme, a darme cuenta primero, a tomar conciencia, a aceptar lo que estaba pasando en mí y a tomar acción, a comenzar a abrazar, a dejarme abrazar, a dejarme tutear. Mm, Yo le tuteo a mis sobrinos cuando son chiquitos, pero no lo he aprendido a hacer y es un ejercicio que tengo todavía por hacer. Pero eso es permitirse ser uno vulnerable. El ser humano, más allá de ser masculino o femenino, es un ser humano, es energía. Qué bonito, don Néstor, lo que nos dice. Y yo le hago una pregunta, porque la idea tampoco es que nos quedamos aquí mucho tiempo, ir como resumiendo, porque ya llevamos media hora. Yo siempre he dicho, esto es porque en la televisión el tiempo no dura. ¿Qué le podría usted decir a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que van a escuchar, porque esto lo subimos también en el podcast, en Spotify de Maestría del Renacer, y también el video lo subimos en YouTube de Maestría del Renacer para las personas que lo quieran escuchar? Recuerde que nos están escuchando en Argentina, en México, aquí en Colombia, nos están escuchando en Estados Unidos, en España. Eh, ¿Qué podemos decirle tanto a los hombres como a las mujeres en todo esto que usted nos ha hablado de redefinir la masculinidad? Sí, usted toca uno de los temas bien importantes y es esas pequeñas experiencias que uno tiene en la infancia, cómo le afectan a uno en este tipo de aspectos, porque muchas veces uno cree, no, eso, el niño no se trauma, y es que antes no se traumaban, y entonces ahora todo se trauma por cualquier cosa. Entonces las cosas han cambiado mucho, y escucharlo usted cuando dice la historia de su papá, la historia de su mamá, la historia que lo echaron del trabajo, y entonces uno dice, venga, entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto, don Néstor, para usted? Yo creo que el resumen de todo, de verdad, es aceptar lo que uno está viviendo y hacerse responsable de ello. Y hacerse responsable es tomar una acción. Entonces, yo quiero ser feliz, yo acepto que me cuesta, por ejemplo, abrazar. Y ese no abrazar me distancia de la gente y lo acepto. Y me hago responsable de eso. ¿Cómo me hago responsable y cómo tomo acción? Voy a comenzar a abrazar porque siento que lo necesito. No es porque no lo necesite, no es porque el otro lo necesite. Yo me hago responsable porque siento que un abrazo, cuando me dan un abrazo, siento una bonita energía, pero no soy capaz de corresponder de la misma manera. Y lo acepto. Voy a dar ese abrazo con la misma energía que estoy recibiendo. Y ahí empiezo a sentir algo en mí que me empieza a gustar seguramente. Lo estoy hablando desde mi lugar, lo que yo viví, porque cada uno tiene su experiencia de vida. Entonces, lo mismo, yo lloro porque, por ejemplo, yo veo un show, por ejemplo, el Circo del Sol o un show de Nice o algo así, y me pongo a llorar, porque me emociona ver toda esta gente cantando, ver todo este mundo mágico que arman, me genera mucha emoción y lloro. Y antes me lo guardaba. Yo, uy, me aguantaba eso. No, ahora, si me salen las lágrimas, me salen las lágrimas, así tenga amigos al lado que me digan, ay, tan chilleta. Pues lo estoy sintiendo. Me encanta sentir esa emoción. Antes me contenía tanto por los demás que fue pucha. Eso era ver un espectáculo de estos con una fuerza y una presión que el día que decidí que eso se soltara, pues me salen lágrimas y me encanta que me salgan lágrimas porque de verdad me conecto muchísimo con mi corazón y mis relaciones conmigo mismo. Me hago responsable de esto que estoy viviendo y me encanta eso. Entonces, es no pensar en los demás, es pensar en mí. Los demás, cuando lo molestan a uno con eso, es porque también quieren llorar. ¿Cuándo nos damos permiso a los hombres de llorar? Viendo un partido, viendo fútbol, porque como es de hombres, entonces ahí sí lloramos,
O cuando tomamos trago, porque entonces ahí sí nos desinhibimos un poquitico y entonces no, somos los amigos del alma y nos queremos y entonces ahí sí nos abrazamos y lloramos y todo. Y lo hacemos porque de verdad es bonito. Qué Entonces, importante eso que usted acaba de decir y es, muchas veces como hombres nos damos el permiso de llorar, pero solo porque estamos en espacios de hombres, tal en cual. espacios masculinos. Pues pucha, vea, yo tengo 57 años, no tuve hijos, pero para mí ver un papá que carga por primera vez su hijo y se pone a llorar, yo lloro con él. Porque de verdad me conecta mucho ese amor que está sintiendo ese señor con ese niño y es bonito y yo me lo permito. ¿Por qué? Porque aunque no tuve hijos, siento esa conexión que otros hombres me muestran con sus hijos y eso, pues, pucha, de verdad me genera vulnerabilidad y me gusta sentirlo. Entonces, don Néstor, para ir cerrando más este tema, es ¿qué nos ayuda a redefinir la masculinidad? Primero, la aceptación de lo que usted nos dice, aceptar. Segundo, el tema de la vulnerabilidad, ¿sí? Tercero, ideas prácticas para que la gente lo haga, porque a la gente le gustan las pastillas para tomar, como digo yo, y es dar abrazos, es llorar, ¿sí? Porque todos estos aspectos nos ayudan a redefinir nuestra masculinidad. Tal ¿Es cual, correcto? es correcto. Y, y sabe que también muy bueno que hagamos, expresar lo que sentimos, con quien sea. Hoy en día, y quizás unos años atrás, los papás le manifiestan a sus hijos que los quieren. Mi papá nunca me dijo a mí que me quería de niño. Y eso le hace mucho bien a un niño, decir que escuchar a su papá que le diga, te quiero, eso es supremamente importante. Hoy en día sí lo hacen. Pero, por ejemplo, yo a mi papá, con todo y esto trabajo espiritual que hago, a mí me cuesta decirle a mi papá, papá, lo quiero mucho. Yo le digo ahí entre los dientes y se lo digo, pero es muy importante hacerlo. Y a veces no se lo digo, pues porque me mueve mucho el corazón, pero cada vez estoy soltándome más con mi papá porque mi papá es también un personaje fuerte, eh, chapado a la antigua perfectamente. Y si yo le digo que lo quiero, pues me dice, sí, 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 hijo, sí, sí, sí. Que eso es lo que pasa. Y ahí toco estos otros dos temas para tenerlos en cuenta y es ese trato que le damos a nuestros hijos y no solamente a nuestros hijos, sino el trato que le damos a la infancia como tal. Porque es que desde esa infancia nos damos cuenta cómo van quedando esos recuerdos, cómo van quedando esas memorias, porque cuando uno está en la infancia es demasiada la información que uno va absorbiendo, ¿sí? Y en esa misma infancia uno no tiene la oportunidad de procesarla. ¿Sí? O no tiene la capacidad o no tiene todos los criterios que de pronto, si ahora como adultos nos cuesta teniendo más criterios de saber si esto es más adecuado, si esto no es tan adecuado de acuerdo a nuestras propias creencias, en la infancia es peor. Es peor porque no tenemos esa capacidad y no es una responsabilidad solamente de los padres, sino que también es una responsabilidad de todos los que rodeamos a un menor de edad para que efectivamente estas experiencias que se tengan en la infancia nos ayuden y no tengamos lo que está sucediendo hoy en día, que tenemos adultos con depresión, que tenemos adultos con ansiedad, que seguimos teniendo adultos y más los hombres con unas tasas de suicidio altas, simplemente porque no compartimos, porque no hablamos, porque nos dijeron los hombres no lloran, ¿sí? Porque los hombres se tienen que comportar de una manera. Y aquí hay algo bien importante y son esas creencias, esas percepciones y esos juicios que nosotros tenemos. Porque somos nosotros realmente, y es un trabajo que uno viene haciendo en consultas muy amplio porque tratar de encontrar esas creencias, tratar de encontrar esas percepciones, tratar de redefinir esos juicios, ¿sí? Y yo siempre he dicho, si usted no se siente bien con esa creencia, póngala abajo, póngala en la mesa, póngala sobre la mesa para que efectivamente usted la replantee. Y usted decía algo bien importante y es, no importa lo que los demás piensen, ¿sí? Porque realmente lo único que importa aquí es que usted piense, que usted siente, que usted se sienta bien. Pero estamos en una cultura que nos ha permeado con qué dirán los demás, qué pensarán los demás, y yo lo he dicho muchas veces aquí en las redes, la gente lo ve a uno porque está aquí, porque lo ven tranquilo, entonces, ay, usted es tranquilo, pero la gente no sabe las emociones que uno tiene, que uno las comparte, ¿sí? Entonces, lo que uno dice, uno también debería compartir, ay, estoy llorando, pues coja el celular y entonces haga un en vivo llorando y cuéntenle a la gente qué es lo que está haciendo,
para que la gente también se dé cuenta que es que uno siente. Y es bien bonito lo que usted decía, a pesar de que está en este trabajo espiritual, esto es un trabajo de todos. Esto es un Todos. trabajo del día a día. Aquí nos toca a todos hacer este trabajo. Así es. Qué bonito, David, escucharlo, porque de verdad es un trabajo de todos y cada uno desde su lugar haciéndose responsable de sí mismo, no victimizándose, sino evidenciando su propio poder para crear la realidad que quiere vivir. Y aquí para ir cerrando ya, Néstor, es la invitación que les hacemos a todos, y usted lo acaba de decir, mire, esto es un granito de arena de todos. Definitivamente para redefinir esa masculinidad lo hacemos entre todos. Ujú. No es un tema de hombres, es un tema de hombres, es un tema de mujeres, es un tema de los niños, es un tema de los adultos, es un tema de todos, porque tenemos un montón de creencias referente a ese masculino y entender que el masculino no es la sexualidad. Todos tenemos una energía masculina y una energía femenina. Y debemos de buscar un balance, debemos de buscar cuáles son las cosas que nos afectan para que efectivamente nos ayuden a crecer. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran compartir. Don Néstor, quiero agradecerle. No sé si quiere decir algo antes de que terminemos. David, igual, inmensamente agradecido por invitarme a este espacio que me permite no solamente compartir mi verdad, sino reconocer también mi propia sabiduría, que eso es importante. Eh, y les dejo dos palabras que creo que son importantes. Relacionemos nuestra masculinidad con la voluntad y nuestra feminidad, energía femenina, con recibir justamente lo que logramos con la voluntad. Qué bonito, don Néstor, y le recordamos a todos darle gracias a las personas que se conectaron, gracias a las personas que lo van a escuchar después. Les recuerdo que en www.maestría del Renacer pueden tener más información. El podcast en Spotify también lo pueden encontrar en Maestría del Renacer. En YouTube también en Maestría del Renacer van a poder volver a ver el video. Y gracias, Néstor, por estar en estos espacios. Gracias a las personas que se conectan porque realmente y hay que decirlo, estos espacios los hemos hecho para ustedes. ¿Sí? Y ustedes son los que hacen que nos motivemos todos los días a continuar con esto. Yo le decía a Néstor, las redes, y principalmente Instagram, ha crecido mucho. Entonces es porque ustedes están viendo esto, sé, y lo digo porque las personas nos escriben y nos comentan porque les gustan los temas. Entonces, muchas gracias para todos, a los que nos escuchan desde Argentina, desde Colombia, desde México, desde Estados Unidos, España y los diferentes países. Néstor, que tenga un buen día. Hoy es viernes para descansar, mañana es festivo aquí en Colombia. Entonces, espero que no se vaya de rumba, sino que se acueste tempranito. Así es. David, gracias. Un Muchas gracias abrazo. a todos. Buen día. Gracias a todos. Chao.